Desempleo, empleo y autoempleo. Este es el tema que vamos a tratar hoy. Yo normalmente veo pocas noticias porque en las noticias siempre todo es malo. Pero de vez en cuando pues le echo ahí una ojeada por internet a las cosas, cómo va el mundo. Pues como todos ustedes saben, soy un mexicano radicado en España desde hace casi 15 años. Y pues a veces me quiero enterar de lo que pasa en mi país, lo que pasa en el otro continente, lo que pasa en Europa, lo que nos está haciendo Rusia ahora. En fin, que trato de por lo menos saber las noticias más relevantes del mundo, porque ver un noticiero completo, al término del noticiero oyes tantas cosas malas que te dan ganas de agarrar un cuchillo y... Pero bueno, de lo que vamos a hablar es de eso, de el desempleo, el empleo y el autoempleo. Y es un tema bien interesante y están pasando cosas en el mundo que te voy a comentar ahora. Resulta que, bueno, no sé si saben, muchos lo sabrán, yo creo, pero hay un país arriba de México que se llama Estados Unidos. No tiene nombre el país, son Estados Unidos, o sea, son muchos estados que están unidos, pero es un mazacote así grande que está justo arribita de México. O sea, tú pasas el río Bravo, te echas un clavado, te pasas el río Bravo y llegas al lugar este que te digo. Está a un ladito de nosotros, es un país muy grande. Y entonces ahí en los Estados Unidos, pues resulta que leí y después investigué en los diarios de Estados Unidos y en las instituciones gubernamentales que habían roto el récord en noviembre de personas que habían renunciado a su trabajo. Te lo repito, habían roto el récord de personas que habían renunciado a su trabajo en la historia de los Estados Unidos. O sea, renunciaron 4.5 millones de personas. 4.5 millones de personas, vámonos del trabajo, que ya no me interesa. O sea, no los echaron. Ellos, por su propia cuenta, dijeron, me piro, me largo, caput, chao, bye, sayonara, nunca vuelvas. Y se fueron. Eso fue el récord. Pero entonces me metí a escarbar ahí en internet, en los diferentes diarios y fuentes gubernamentales, y entonces encontré un dato súper curioso. A ver ustedes qué conclusiones sacan al respecto, pero resulta que en todo el 2021 20.6 millones de personas renunciaron a sus trabajos. ¿What? Sí. 20.6 millones de personas renunciaron a sus trabajos a lo largo de todo el 2021. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos tiene registradas 11 millones de vacantes sin cubrir. O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Hay 20.6 millones de personas que se han ido, pero por otro lado tenemos 11 millones de vacantes sin cubrir. Pues está interesante el asunto. Tú puedes sacar tus conclusiones. A mí me llamó mucho la atención el tema y me puse a investigar. Ahora, esto de los 20.6 millones de personas que han renunciado a sus trabajos en los Estados Unidos no es un movimiento, no es un grupo de pelados que andan ahí fomentando que la gente renuncie o armando jaleos en las ciudades, en las grandes avenidas. No es ningún movimiento, ni tampoco es un pelado loco que anda por ahí divulgando cosas, no, tampoco. Simplemente es lo que se vive en los Estados Unidos. 20.6 millones de personas han renunciado, que no tienen trabajo,
y hay 11 millones de vacantes. Se nos cruzan los cables, ¿no? Pues bien, investigando en las instituciones gringas y en periódicos gringos de relevancia, pues me encontré con algunos puntos y además yo agregué otros tantos de los que he investigado, porque yo tengo familia en Estados Unidos y me han contado cosas y de ahí me han derivado con otros conocidos, y entonces, bueno, que me he hecho mi investigación de campo y además mi investigación en internet. Y resulta que hay varios puntos por los cuales las personas han renunciado a sus empleos. Y ahora les voy a mencionar una a una cuál es la razón por la que han renunciado a sus empleos. La primera es la precariedad del trabajo. Que están mal pagados, es la queja que tienen. Y que como están mal pagados, pues simplemente renuncian y se van. Seguramente, yo imagino, esas personas van y buscan un trabajo que esté mejor pagado, que esté mejor considerado. Pero el asunto es que han renunciado. Ahora, vámonos con el número 2. Muchos trabajadores tienen contratos, pero contratos precarios. O sea, no es que sea un trabajo precario, sino a lo que se refiere es que el seguro médico que les dan, pues les cubre prácticamente una gripe, y el fondo de ahorro para el retiro o su pensión, pues son 5 euros. Entonces las prestaciones que tienen en sus trabajos, pues son realmente ridículas. Y es que Estados Unidos nunca ha sabido montar una seguridad social adecuada. O sea, tú ahí te da el COVID y si no tienes dinero para pagarlo, te mueres. O sea, tienes cáncer en donde lo tengas, y si no tienes para una operación o para la quimio, te mueres. O sea, en Estados Unidos la seguridad social no es gratis, hay que pagar cada consulta, y no te creas que cuestan $20 ni 30, te cobran $50 una consulta de las baratillas y 80 en otros lados. O sea, que no es barato. En fin, se han montado, o más bien no se han montado, una seguridad social adecuada, ni tampoco un fondo de pensiones adecuado. Entonces esas son las razones por las cuales estas personas han renunciado a su trabajo. Ahora vamos con el número 3. Sufren de agotamiento por excesiva carga laboral. O sea, que les piden más horas de las que tienen que hacer. ¿Te suena de algo? ¿Conoces a alguien que le haya pasado? ¿Te ha pasado a ti? Me ha pasado a mí. En México, en España, en Estados Unidos y no sé cuántos países del mundo pasará esto, que te dicen tantas horas y terminas echando X más y no te las pagan. Entonces, como no les pagan las horas extras, pues se piran y renuncian de su trabajo. Así de sencillo. El cuarto punto es un poco ambiguo, pero no hay respuestas claras en las investigaciones y en las encuestas que se han hecho, pero dice, también están los que renuncian porque han cambiado las prioridades de su vida, pero no dicen exactamente qué prioridades, simplemente han cambiado las prioridades de su vida y entonces renuncian, vámonos, chao, bye, sayonara. Vámonos con el quinto. En el quinto ponen que querrían pasar más tiempo con su familia, pero como echan tantas horas en el trabajo, pues no dedican tiempo a su familia. Entonces, por esa razón, renuncian. Y para muchos, o yo creo que para la gran mayoría de las personas en este planeta, lo más importante es nuestra familia, nuestros seres queridos, la gente a la que queremos, a la gente con la que queremos pasar tiempo y amamos. El número 6, que quieren aventurarse, así tal cual. Renuncian al trabajo porque quieren aventurarse. Tampoco han dicho a qué. ¿Aventurarse a qué? A tirarse de un precipicio, a tirarse de un
es que no sé, no han dicho nada, no encontré más investigación, en el Ministerio de Trabajo está este dato, pero no han dicho a qué se quieren aventurar. Punto. Simplemente es eso. El número 7 es que quieren iniciar un emprendimiento. Estas personas renuncian y quieren iniciar un emprendimiento. Quieren ser sus propios jefes. Y yo a esas personas les aplaudo mucho, porque hacer eso no es fácil. Y además no tienes la certeza de si vas a tener clientes, si vas a vender, si vas a ganar el suficiente dinero para mantener a tu familia. En fin, que yo les aplaudo, pero han renunciado porque quieren hacer su emprendimiento. El número 8 es que las personas quieren un mejor trabajo, refiriéndose a que les paguen más y que el entorno laboral sea más agradable. E incluso dentro de este punto ponen que prefieren un ambiente agradable a ganar más dinero. Podrían ganar el mismo dinero, pero tener un buen ambiente laboral. Ok, pasamos al número 9 y este me pareció un dato curioso. En el número 9 han renunciado personas que tienen 2 empleos, o sea, date cuenta, tienen 2 empleos porque no les alcanza para vivir y han renunciado a uno de esos 2 empleos. ¿Por qué? Pues porque estarán hasta el moño. Nuestro cuerpecito hay que cuidarlo, tiene que dormir, tiene que descansar, tiene que comer bien, le tenemos que cuidar porque es el único cuerpo que tenemos, no tenemos más, no hay repuesto y hay que cuidarlo. Entonces, en este punto, en el número 9, pues de sus 2 trabajos han renunciado a uno. Ahora, ¿cómo le van a hacer para pagar las cuentas? Nadie ha dicho cómo le van a hacer para pagar las cuentas. El número 10 es propiamente una reflexión. Y es que muchas personas han reflexionado y han pensado, la vida es muy corta como para que venga un virus y me la joda. He trabajado tanto en mi vida, he dejado de hacer cosas, he invertido más tiempo en mi trabajo que en mi familia. Y no va a venir un virus a joderme la vida. Así que entonces renuncio y no me relaciono más para no tener el COVID y pueda pasar más tiempo con mi familia, porque no he pasado el tiempo suficiente con mi familia. Y como pueden ver, es el punto más recurrente. En el número 11 también está el hecho de estar preocupados porque tengan COVID y se puedan morir. Pero es que adicionalmente creen que su vida profesional es una mierda. Con esas palabras lo han dicho. Creo que mi vida profesional ha sido una shit. No quiero contagiarme del COVID, por lo tanto renuncio. Y otro que se pira. En el número 12. El número 12 está candente según mi punto de vista. Entonces, aquí vamos a hablar de los cuidadores de niños. Entonces, como muchos sabemos, hay gente que van de inmigrantes a otro país, que puede ser el lugar que les dije que está arriba de México, que son muchos estados juntos y por eso se les llaman Estados Unidos. Entonces se van para allá a cuidar niños de forma ilegal. Entonces, evidentemente, pues no tienen un contrato, no tienen un fondo de pensiones y no tienen tampoco seguro médico. Y entonces la gente les paga en negro y cuidan a los niños mientras el papá y mamá se van a trabajar. Entonces, muchos inmigrantes hacen este tipo de trabajo porque los gringos abusan de que son inmigrantes, no tienen documentación y les pagan poco. Pero resulta que me he enterado a través de mi familia que vive en Estados Unidos que sí que hay un carnet que es como una carrera técnica que se estudia y entonces te dan ese carnet para que se certifique que tú eres capaz de cuidar de niños. Entonces, con carnet o sin carnet, este grupo de personas también ha renunciado a cuidar niños
porque tienen miedo a contagiarse del COVID. Porque papá y mamá salen a trabajar, se relacionan con quién sabe cuántas personas, regresan a casa, agarran a los niños, abrazan a los niños, duchan a los niños, los duermen o incluso se duermen con ellos, y luego al siguiente día llega el cuidador a agarrar a ese niño que probablemente ya tenga COVID y le va a pegar el COVID al cuidador. Entonces los cuidadores han salido por patas, han renunciado y se han ido porque no quieren contagiarse de el virus. Pero no solo eso, se han quejado que el trabajo es muy duro. Cuidar niños en una casa es muy duro. Es más duro cuidar niños en una casa que atender a los niños en un colegio, en una primaria, en una guardería o en una escuela. Es, según ellos, más difícil cuidar a los niños 2 o 3 en una casa. Requiere de mucho más trabajo y de mucha más atención, pues también porque hay muchas cosas a las que hay que estar atento. Hay cuchillos, hay cosas con las que se pueden lastimar, hay cosas muy caras que pueden romper, o sea, entonces hay que estar todo el tiempo ahí vigilando al chaval o a los chavales. Entonces, pues ellos dicen que es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy rudo y que lo dejan por eso. Y que adicionalmente también hay abusos laborales en cuanto a las horas. Salen a cenar papá y mamá, dicen que van a volver a las 10 de la noche y luego le llaman a la cuidadora o al cuidador para decirle que si se puede quedar hasta las 12 o hasta la 1. Y entonces a veces les pagan las horas y a veces no. Y bueno, ahí también hay un rollo de horas. Entonces, esos son los motivos por los cuales están renunciando los cuidadores de niños. Y ahí pues surge otro problema. ¿Y ahora qué van a hacer papá y mamá con los niños? ¿Los van a guardar en la cajuela del coche? ¿Van a comprar un cajón y los van a guardar ahí? ¿Qué van a hacer con los niños? No sé qué estarán haciendo, pero es un tema que merece la pena investigar, ¿eh? El número 13 es muy parecido a otra reflexión anterior, que es: la vida es muy corta como para venirla a perder entre el trabajo y el COVID. Entonces yo renuncio porque quiero estar con mi familia, porque a mí el trabajo no me compensa y salir a contagiarme del COVID tampoco me compensa. Entonces quiero pasar más tiempo con mi familia. Entonces este punto está muy relacionado con otro que estaba arriba, pero también hay que ponerlo porque es un poco diferente. Y finalmente el número 14, donde se habla de jornaleros. Para quien no lo sepa, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero los jornaleros son personas que van dentro de un país, de una zona a otra, o inclusive de un país a otro, a hacer ciertos trabajos manuales. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde hace décadas, pues van mexicanos y ecuatorianos y colombianos y de muchos países de América Latina, les contrata una empresa, los llevan a Estados Unidos para recolectar las fresas, las zanahorias, sobre todo el algodón que se da muchísimo allá, y para muchas otras cosas los utilizan para recolectar en ciertas temporadas. Y entonces pues les pagan un buen billete, les ponen dónde dormir, dónde estar, dónde ver la televisión, dónde descansar, y sí que medio se preocupan por ellos, pero no tanto, ¿no? Entonces los mismos jornaleros han ido los gringos a por ellos como cada año y han dicho a los jornaleros: no voy, porque ya no me compensa. O sea, lo que tú me pagas, antes yo hacía mi hucha, hacía mi ahorro de todo lo que tú me pagabas y yo venía aquí y tenía ese dinero para sobrevivir y continuar sobreviviendo muchos meses, pero con lo que ahora me pagas, pues es que no me compensa ir, así que ¿sabes qué? Que no voy. Y muchos jornaleros, la gran mayoría, no sé el porcentaje, no lo desconozco, pero sé que es una mayoría de jornaleros de diferentes países que se han negado en todo el 2021 a ir a la pizca del algodón o de las fresas o de lo que sea. Y no les preocupa tanto el COVID, les preocupa que no les paguen bien, que ese dinero que antes les daban y era un buen dinero,
que ese dinero ya no les rinde, ya no tienen ese poder adquisitivo que tenían antes. Entonces directamente ya no van. Y eso pues es muy grave, porque entonces ahora ¿quién hace el trabajo? Y a mí una de las cosas que me da vueltas, y ese será el gran secreto de estos 20.600.000 personas que han renunciado, es ¿y con qué pagan la hipoteca? O si alquilan, la comida, los gastos en general de la casa. Se te descompone el coche y ¿con qué lo pagas? O sea, con todos los gastos de casa, ¿con qué los pagarán? Porque si se han salido de trabajos precarios, pues no tendrán ahorros. ¿De dónde sacan para pagar eso? ¿Qué están haciendo? ¿Quién sabe? Eso es algo que se desconoce y que nadie sabe, y que he estado investigando y llevo días investigando acerca de este tema para hacer este video, y no he encontrado respuesta del qué hacen para poder subsistir y pagar las cuentas. Ahora, de las personas que han renunciado para emprender, yo lo primero es decirles felicidades. Échale ganas y te deseo mucha suerte. Pero ¿y entonces qué pasa con las personas que van a emprender? Han dejado su trabajo, van a emprender, pero ¿qué crees? Que ahora van a ser la competencia del ex jefe, porque conocen el negocio, conocen los clientes, conocen bien el business y ahora son sus acérrimos competidores. ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se van a pelear por los clientes? ¿Van a buscar nuevos? Claro que tienen que buscar nuevos en ambos negocios. Pero ¿y los actuales? ¿Qué va a pasar? Un tema interesante también. Me gustaría investigar y saber un poco más de esto. Pero bueno, eso es algo que está pasando y que va a seguir pasando. Que se peleen por los clientes. También he leído en internet que esta oleada de desempleo podría afectar a América Latina e incluso a Europa. Yo honestamente no lo creo. Yo no soy experto en esta situación. He trabajado 30 años en banca. Gracias a eso también sé un poco el tacto de la economía. Y digo un poco porque, como te digo, yo no soy economista, yo no soy alguien que conozca la bolsa de valores y qué va a pasar esto y qué va a pasar aquello, pero 30 años en el banco te da un cierto conocimiento de cómo se mueven las cosas, y en este tiempo pues yo no creo que esto se vaya a extender a América Latina, porque en América Latina pues no tenemos trabajo, hay muy poco trabajo, hay que pelearlo mucho, hay que buscar mucho para encontrar un trabajo. Y yo conozco casos muy cercanos que no han encontrado trabajo ni en el McDonald's, ni en el Burger King, ni lavando baños, ni lavando suelos, ni lavando coches. O sea, casos muy difíciles que conozco y no encuentran trabajo prácticamente de nada. Y también conozco personas muy cualificadas que tienen 2 carreras, que tienen 2 maestrías, que hablan 2 o 3 idiomas y no encuentran trabajo en México. Estoy hablando ahora de México. Y seguramente en el resto de América Latina pues pase lo mismo. O sea, no hay trabajo y la gente por eso migra a buscar a otros lados donde tener una mejor vida. Incluso mucha gente de América Latina viene aquí a España a buscarse mejores condiciones de vida. Pero tristemente aquí en España tampoco hay trabajo. O sea, es muy difícil conseguir un trabajo. Los trabajos cada día son más precarios. El salario mínimo es muy bajo. Los alquileres de casa son muy altos. Y es muy complicado tener una vida holgada aquí en España. Yo no sé en el resto de países de Europa cómo estarán, pero en España no es como para echar cohetes, ni es como para venir y vivir como magnate o tener una vida de clase media a media alta. O sea, no, si la gente piensa eso está equivocada. En España no se viene a ser uno rico, viene uno a trabajar, a vivir
y tiene cosas buenas. Hay muy buena seguridad, hay muy buena limpieza en la ciudad, no está sucia. Por ejemplo, yo que vivo en Madrid, pero no sobra el trabajo, al contrario, falta, y los trabajos que hay están bastante mal pagados y cada vez bajan más los sueldos. No es que no los hayan subido, es que los están bajando para poder contratar gente. Entonces aquí también hay una precariedad laboral muy importante, y bueno, en fin, que yo no creo que esa oleada que está pasando con los gringos suceda ni en América Latina ni en Europa. En África pues no conozco la situación, mucho menos en Australia, y en Rusia pues solo Dios sabe, porque ahí está el alfa macho del planeta, que es Putin, y desconozco cómo sea en los demás países, en los demás continentes, pero yo no creo que eso se vaya a extender a otros países. Pero sí que ha sido una investigación que he hecho de poco más de una semana, me ha llamado mucho la atención y por eso la quería compartir con ustedes. La gente que vive en Estados Unidos pues tendrá mejores datos que yo, o incluso en mi canal pues también hay gente que me ve en Estados Unidos, poca, pero hay gente que me ve en Estados Unidos, y si tienen comentarios que hacer, háganlos, porque la verdad es una situación que a mí me llama mucho la atención. 20.6 millones de personas han renunciado a sus trabajos y hay 11 millones de vacantes sin cubrir. O sea, es una situación realmente complicada y que requiere de un análisis muy profundo y de gente que conozca bastante para saber cómo resolver esa situación. Pero bueno, esa ya es bronca de los gringos. Yo vivo en España, vivo muy bien, estoy muy contento, y desde aquí, desde Madrid, les mando un saludo a todos los que me ven en México, en Estados Unidos, en España y por ahí en algún otro lado más me ven. Les envío un fuerte abrazo y que tengan una bonita semana. Y pues nos vemos en el siguiente video. No te lo pierdas.